buenas tardes, amigos radioyentes, y a usted también, don Juan de Dios. ¿Sabían ustedes que tal día como hoy, Granada, España y el mundo estuvieron a punto de que desapareciera un monumento universal como es la Alhambra? Esa posibilidad se la tenemos que agradecer a los franceses, que siempre que han tenido oportunidad nos han demostrado su gran deferencia. Corría 1812 y hacía 2 años y medio que gracias al rey Felón, el Borbón Fernando VII, los franceses pisoteaban nuestro suelo, se apoderaban de todo lo que de valor encontraban a su paso y nos habían hundido en la más absoluta de las miserias. Pero todo ello no arredró al pueblo español, que sacando fuerzas del hambre que roía sus estómagos y haciendo de sus harapos el uniforme a defender, con arrojo y valentía supo hacer frente a un ejército bien organizado y mejor pertrechado. Sí, verán, se lo voy a explicar. 1812 es un año que se recuerda en España por la promulgación de la Constitución de Cádiz, la Pepa, pero Granada tiene también motivos para celebrar que hace 201 años se salvó, casi de milagro, su monumento más representativo. Los 2 años y medio de ocupación francesa en la ciudad, los que fueron de 1810 a 1812, arrojaron un saldo claramente desolador. A pesar de algunos avances urbanísticos, los franceses destruyeron monumentos y edificios históricos. Nos sometieron al expolio de importantes obras de arte, esquilmaron las arcas públicas y dejaron sumida a la población en la ruina y la hambruna, despidiéndose de ella con el hecho que hoy vamos a recordar. La ciudad fue controlada sin oposición de las autoridades a principios de 1810 por el conde Horacio Sebastián. A él se debe el expolio y la destrucción de numerosos conventos, la creación del Paseo del Salón, el Puente Verde y algunas obras de reparación en los abandonados palacios de la Alhambra. Hay que recordar que por aquel entonces la Alhambra era casi una cochambre. Estaba absolutamente abandonada de las autoridades españolas. Todo ello, claro está, a costa de las arcas públicas y de abusivos impuestos. Su blanda gestión y no haber conseguido vencer a las guerrillas haría que fuese relevado por el barón de Leval en junio de 1811 y en agosto por el temido mariscal Nicolás Soult. El año escaso de estancia de éste en la ciudad sería el peor para Granada. Nuevos impuestos y requisas de alimentos harían crecer el malestar entre la hasta entonces sumisa población. Ya en el verano de 1812, en que el ejército del duque de Wellington entra en Madrid, el temor de quedar atrapados en Andalucía hace que comience la retirada de las tropas francesas por el Levante. El 15 de septiembre, el general Ballesteros acampaba en Padul y Soult salía de Granada con todo el dinero que le fue posible robarnos. Era práctica habitual destruir cualquier plaza fuerte, munición, maquinaria y hasta reservas de alimentos que al dejar atrás pudieran servir al enemigo. Aquí habían utilizado, entre otras, la fortaleza de la Alhambra. Por lo tanto, su suerte estaba cantada. Fue la noche de tal día como hoy cuando ocurrieron los hechos que relata un testigo presencial, Nicolás Peñalver. ¿Quién podría olvidar el espantoso estruendo que producían al desplomarse los antiguos torreones y al reventar las minas que debajo de ellos se abrieron? En efecto, Soult había mandado minar todo el perímetro de la Alhambra, aparte de las fortalezas de Santa Elena y del Aceituno, también destruidas en aquella noche. Y es aquí donde la historia se convierte en leyenda, la del cabo de inválidos José García, cuya existencia se ha puesto en duda
al no tener noticias ciertas de él después del valeroso hecho que se le atribuye. La mecha se prendió en la Torre de la Barba, a escasos metros de la Puerta de la Justicia, avanzando y destruyendo las murallas del lado sur de la fortaleza. Fueron cayendo parcial o completamente las torres de los Carros, de los Abencerrajes, de las Cabezas, de la Bruja, del Capitán, de Siete Suelos, de Baltasar de la Cruz, de Juan de Arce, del Agua y del Cabo de la Carrera. La siguiente era la Calahorra de Muhammad VII. La Torre de las Infantas iba a convertirse en escombros. Pero la mecha se cortó. José García, que había quedado manco y cojo en Bailén en 1808 luchando contra los franceses, corrió a tirarse sobre el reguero de pólvora que ya se encaminaba hacia los palacios nazaríes. Mucho se perdió en esa noche, pero también fue mucho lo que se salvó. Aunque en la actualidad están reconstruidas algunas de estas torres, permanecieron más de un siglo en ruinas. Ahora bien, ¿fue verdad que José García salvó la Alhambra o simplemente la mecha falló por algún desperfecto de preparación? ¿Por qué permaneció en el anonimato después? Estos interrogantes aún circulan sobre este hombre cuya memoria recuerda una placa colocada en 1936 en la Plaza de los Aljibes. Desde entonces, la vigilancia de casi todos los recintos de la Alhambra se encomendó al cuerpo de inválidos al que pertenecía el cabo José García, concretamente del cuidado de los bosques, parques y jardines del recinto nazarí. Este trabajo fue pasando de padres a hijos una vez fue disuelto el cuerpo. En 1996, María Victoria Carrasco, esposa del último vigilante de la Alhambra, quien había nacido en esas mismas estancias, fue la última habitante del recinto monumental. El cabo García murió en 1834, tras una larga convalecencia, al haber contraído el cólera. Existiera o no, la figura del cabo García representa la de tantos españoles anónimos, esclavos del honor, que defendieron su patria hace 200 años, igualito que ahora, que lo único que pretendemos es hacerla pedazos.